Éxodo capítulo 2, que era el nacimiento de Moisés. A ver, vamos a ver los puntos más importantes, que era que en el capítulo 2 nace un varón de la familia de Leví. Acá es cuando aparece Moisés que nace. Antes tuvo todas las complicaciones Moisés, ¿por qué? Porque Satanás quería evitar que nazca el Salvador. Primero había mandado a las parteras a que si nace un niño varón, que muera. Lo mismo que cuando nace Jesús, el Salvador. Por eso es un reflejo de lo que ya venía, lo que iba a pasar. Entonces después vemos que Satanás tenía tres opciones. Una, que era la opresión, oprimía al pueblo, los azotaba, todo, y eso es lo que tuvimos que vivir hace 2 o 3 semanas, cuando estábamos con esta palabra. La opresión satánica. De mayor o menor medida teníamos una opresión. Después teníamos infiltración, cuando Satanás se infiltra entre las parteras, para que no nazca Moisés. Y entonces ahí teníamos que identificar en la semana qué infiltrados habían. Personas que estaban en nuestra vida, Satanás que se mete de una manera, de otra, y teníamos que estar atentos para identificar eso, porque tiene que pasar. Y después era, el último manotazo de ahogado de Satanás era la muerte total, cuando mandó a matar a todos los bebés varones. Entonces, eso lo tuvimos que vivir. Pero en el capítulo 2 nace Moisés. O sea que nace el Salvador. ¿Qué significa esto? Que nace el Salvador dentro nuestro. Jesucristo comienza a nacer después de todos los azotes que nos comimos, después de todas las opresiones, después de todas las infiltraciones y hasta la destrucción total. Entonces, acá nace Jesús, nace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo es que nace? En el capítulo 2 dice que, en el capítulo 2, versículo 2 dice, la que concibió dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, a ver, hermoso. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de hermoso, acá nace un niño que era agradable a los ojos de la hija del faraón, que cuando iba a nacer se iba a enamorar de este varón. Estamos de este niño. Y cuando hablamos de un niño hermoso, esto es cuando recibimos el Espíritu Santo, que aceptamos la hermosura del Espíritu Santo. El capítulo 3, el versículo 3 dice que, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Acá es cuando ya conocemos la historia, que a Moisés lo ponen en un Moisés de mimbre, lo pintan con brea y asfalto, pintura asfáltica que conocemos, la brea, y dice que lo mandaron al río para salvarlo. ¿Qué significaba el arca? El arca aparece 3 veces en la Biblia. Una es el arca de Noé, que también estaba calafateada con brea, que significaba la salvación de la humanidad. Hasta ahí estamos, voy un poquito rápido, pero esto ya lo vimos, pero estamos repasando. El arca de Noé significaba la salvación de la humanidad, de la raza humana. Y calafateado calafatear significa, en hebreo es kafar, pintar, cubrir, que lo que representa es la sangre de Cristo. Debemos estar cubiertos con la sangre de Cristo para la salvación. Entonces vemos que tenemos el arca de Noé, el arquilla de Moisés, que si vemos que en el arca de Noé era la salvación para una familia, para toda la humanidad, porque de ahí descendemos nosotros, toda la humanidad, y acá por una persona, el arquilla, o sea que un arca chiquita donde nacía el Salvador, una persona. Y después tenemos el arca en el tabernáculo de Moisés, que es la presencia de Dios mismo, que es nuestra salvación. Después algún día vamos a estudiar bien el tabernáculo, pero bueno, acá es lo que estamos viendo. Después dice, en el versículo 7, en el versículo 4, decía, y la hermana suya, decía, se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. Cuando pone en el agua a Moisés, con el carrito del Moisés, digamos, que lo manda al agua, y se pone a ver la hermana qué es lo que estaba pasando. Versículo 5 dice, y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas, decía, por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Bueno, acá vemos la providencia de Dios. Vemos que Moisés es largado al río, esto es por fe de los padres, donde confiaban plenamente en Dios, que lo iba a cuidar. Entonces cuando lo largan, vemos cómo Dios empieza con la providencia, empieza providencia significa que nos empieza el Señor sabe lo que va a pasar y está todo dominado acorde a la voluntad de Dios. No es que estamos al azar, no es que Él controla todo. Versículo 7 dice,
Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamar una nodriza, decía, de las hebreas, para que críe al niño. Acá habíamos visto que la hija del faraón ve un bebé hermoso, dijo, este es un hijo de los hebreos, se enamoró del bebé y lo quiso tener. Como que lo adopta y bueno, dice, vamos a alguien que lo cuide, una niñera. ¿A quién llama? Dice, iré a llamar una de las nodrizas de las hebreas. ¿A quién llama? Precisamente a la mamá de Moisés. Bueno, acá vemos que primero la madre de Moisés eran esclavas, ellos no tenían derecho a nada, un esclavo no tiene derecho a nada. Incluso los hijos de Dios somos esclavos de Cristo. No es con el mal término, pero es cuando somos salvos por gracia, no merecemos nada, en el sentido que todo lo que recibimos es por gracia. Que Dios es bueno y nos dan todo. No es que nos merecemos, wow, que somos divinos. Entonces, bueno, acá vemos que llama a la nodriza para que criara el niño. La hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. O sea que la mamá de Moisés, por fe, lo suelta al bebé y el Señor empieza a obrar y comienza a vivir esta mujer en el palacio cuidando a su propio hijo. No sé si era hasta los 6 o hasta los 8 años que los niños vivían con la nodriza, la niñera, los padres, todo, y después de los 7, 8, no me acuerdo qué edad, ya iban a las escuelas y ya eran formados como militares, como ejército, como todas esas cosas. Entonces, hasta los 6 años podemos ver que la madre de Moisés le habrá hablado seguramente del Dios de Israel. Entonces, al hablarle, algo queda en el corazón. Después se convirtió en un hebreo, era un hombre que nada que ver, ajeno a lo que eran los hebreos, pero en el corazón ya tenía una semilla, ya tenía el corazón algo que estaba sembrado. Por eso cuando le hablamos a nuestros niños, vemos que no nos damos cuenta, pero queda sembrada la semilla. Algo hace el efecto en un corazón donde hay santidad, donde hay pureza, donde no hay maldad. Entonces la semilla cae en un suelo fértil. Esto es lo que siempre pasa. Por eso siempre hay que hablarle a los niños, tienen que estar, por ahí decimos, bueno, están en otra, o vemos que parece que nada, pero siempre hay que estar hablando, y siempre que están, algo van a recibir, algo les va a quedar. Bueno, después vemos que acá hay un quiebre en el versículo 11, donde vemos que Moisés huye de Egipto. Acá hay un quiebre de 40 años. Acá Moisés estaba de niño, de bebé, donde estaba siendo cuidado por la mamá de Moisés, por su propia madre, en el palacio, y el faraón, que estaba totalmente buscando al niño para matarlo, estaba viviendo en su casa. Acá vemos Dios cómo se burla también de las cosas, totalmente. Por eso es muy apasionante este libro. Bueno, y acá aparece un quiebre donde en el versículo 11 aparece Moisés ya con 40 años. O sea que estuvo 40 años siendo egipcio. ¿Qué significa esto? Tenía cultura egipcia, escuchaba música egipcia, era jefe de ejércitos, tenía todos los honores, tenía muchos estudios, era el dios en la tierra. El faraón iba a ser faraón y los faraones eran dioses en la tierra. Estaban muy preparados y capacitados. O sea que 40 años siendo un egipcio. Y es así como llegamos nosotros a Cristo. 40 años siendo egipcio. Y venimos con una identidad que no sabemos ni qué es lo que era. ¿Qué es lo que éramos? Yo venía tocando la guitarra, acá venían jugando al fútbol, otro trabajando, otro siendo exitoso, y todos venimos siendo egipcio. Egipto significa el mundo. Entonces todos venimos siendo mundanos. Entonces el Señor empieza acá un proceso para limpiar a Moisés. Este proceso empieza a lo que es Moisés, lo empieza a trabajar para sacarle todo el egipcio. Y empieza acá en el versículo 11. Y vamos a ver cómo comienza. Miren cómo dice. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, ya con 40 años, salió a sus hermanos. Acá cuando dice salió a sus hermanos, es que sale a los hebreos. Dice, salió a ver a sus hermanos, que estaban trabajando y estaban en esclavitud. O sea que acá vemos que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Ya lo habíamos visto, pero lo repasamos porque está bueno para firmarla, para ir sobre algo sólido, porque hay veces que tanta historia, no nos quedamos medio. Entonces dice que él va a sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Si él era egipcio, ¿cómo va a ser sus hermanos, los hebreos? Bueno, se nota que tuvo un encuentro con Dios donde Dios le reveló que él era el Salvador. Esto es un encuentro único que tenemos con Dios. Cuando estamos en comunión, cuando tenemos este encuentro con Dios, sabemos
precisamente que viene de Dios. Decimos, esta promesa la tengo y Dios la va a cumplir, pero tiene que ser algo íntimo y con un corazón humilde y verdadero, porque hay muchos que sueñan, hay muchos que se imaginan y dicen, no, el Señor me llamó para ir a ganar las naciones, no, el Señor me llamó para esto, lo otro, y la mayoría de las veces es que su perverso corazón desea eso, y lo ponen a Dios en algo que Dios nada que ver. Pero bueno, acá hay un llamamiento verdadero. Entonces dice, salió a sus hermanos y vio, decía, en las duras tareas, vio que estaban en esclavitud, vio que estaban siendo azotados, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, él ve esta situación, ella tenía la revelación de que él iba a salvar ese pueblo de la esclavitud. Versículo, el 12 estamos, sí, 12. Entonces, miró a todas partes y viendo que no aparecía en nadie, mató al egipcio. ¿Qué significa esto? Él dice, bueno, yo soy el Salvador, acá voy a liberar al egipcio, a mi pueblo. ¿Qué hizo? Vio que lo estaban matando, quiso hacer justicia y mató a la persona que estaba azotando a sus hermanos. Entonces dice, y lo escondió en la arena. O sea que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Acá vemos que él sale a la cancha solo a liberar al pueblo. Y esto es lo que hacemos muchas veces nosotros. Nosotros por ahí cuando Dios nos llama, sabemos que tenemos un llamado, ya sea dar la palabra, ya sea cantar, ya sea, no sé, ser evangelista, ya sea hacer el don o el ministerio que tenemos, o para lo que sea servir a Dios, y Dios nos tiene que preparar, nos lleva a la escuela. Pero bueno, hay gente que ya queremos salir, por ejemplo, yo quería salir a dar la palabra ya de una, cuando tenía conocimiento, ciertas cosas, pero no era el tiempo, no era el momento, no era el lugar, y tuve que esperar porque tenemos que pasar por el fuego antes de salir a la cancha. Y acá Moisés no fue la excepción. Entonces vemos que dice que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a uno de sus dos hermanos que reñían. Entonces él dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea que fue a hacer paz, a mediar. Es como que dice, bueno, acá yo soy el elegido, vengo a hacer mi obra, yo soy el Salvador. Tenía razón, pero no era el tiempo. Entonces, ¿cuántas veces no es el tiempo? Y yo ya estoy pastoreando, yo ya estoy predicando y debería estar estudiando, yo ya estoy sirviendo y debería estar en otro proceso. Hagan de cuenta que yo quiero operar a una persona y leo un libro así nomás, por encima, y quiero ir a operar a una persona. ¿Cómo me va a ir? Bueno, imagínense con las cosas de Dios, que es el libro de los libros. Si no hay preparación, lo más seguro es que salga a ser macanas. Entonces, vemos que dice, luego dice, el versículo 14, y respondió, ¿quién te has puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Piensas matarnos? Decía, como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y huyó. ¿Qué es lo que pasó? Acá vemos que él quiere hacer justicia, quiere mediar entre dos hebreos y dice, ¿qué nos vas a matar como mataste al otro hebreo? Como diciendo, sos un asesino. Y Moisés se dio cuenta que se le descubrió todo. Entonces, ¿qué pasó? Ya era una persona que estaba en contra de lo que es Egipto, todo lo que son las normas, las leyes, las reglas. Ya era una persona que era enemigo. Entonces el faraón lo manda a matar, lo empieza a perseguir. O sea que, fíjense en qué es lo que pasó. De la noche a la mañana, él podía ser el dueño del mundo, todos los honores tenía y era una persona muy capaz. Y de la noche a la mañana estaba solo y como solo en el desierto y perseguido. Entonces fíjense cómo sigue el versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, acá es más o menos donde habíamos quedado, pero continuamos. ¿Qué significa esto? Habíamos dicho que Moisés, ¿a dónde va? Al gimnasio de Dios. ¿Madián qué era? Madián era un desierto. O sea que ¿dónde nos va a pulir el Señor cuando nos llama? En el desierto. Y ahí nos va a sacar todo lo egipcio que tenemos, todo el orgullo, todas las cosas malas, todo lo que... Y las personas humildes se dejan someter a esta prueba. Es una prueba a fuego, digamos, porque a nadie le gusta ser moldeado. Ya llegamos de viejos a Cristo y llegamos cascarrabias, con mañas, con un temperamento, todo, y no queremos saber nada que nos eduquen. Pero bueno, el Señor nos llama y nos va quitando todas estas cosas que no le agrada al Señor. ¿Para qué? Para que seamos vasos vacíos y Él nos pueda usar. Y no hay una gloria más grande que ser usado por el Creador.
Entonces, acá vamos viendo que va a Madián, era un desierto. Ya habíamos dicho que el desierto era un lugar seco, árido, de soledad, donde hay animales endemoniados, serpientes, murciélagos, alacranes, escorpiones, donde no hay agua. El agua es el Espíritu Santo y la palabra, donde vemos que hay soledad, angustia. Bueno, ahí vamos a ser llevados si queremos servir a Dios. A ver, hay un desierto. El Señor nos saca de Egipto, hay un desierto. Cruzando el desierto está la tierra prometida, pero hay que pasar el desierto sí o sí. Y los cristianos no quieren entender esta parte. Quieren ir a la iglesia todo lleno de pecado, todos cochinos, todo haciendo lo que quieren y quieren recibir bendiciones. Y hasta se las inventan. No, porque el Señor ya me dijo esto, me habló, que qué sé yo. Y nosotros decimos, este no corrigió un pecado y ya es un ungido, ya es apóstol. Y así vemos, por eso está en la iglesia en decadencia. Pero el verdadero Hijo de Dios se somete a este proceso, porque hay que pasarlo sí o sí. Y ahí nos va a quitar todo lo que no le sirve. Y ahí vamos a pasar en angustia, en dolor, en aflicción, y solamente nos vamos a sujetar a Dios, a Cristo. Y Él nos va a dar las herramientas para salir del desierto. De otra manera, no se puede. Entonces, vamos a algunos puntos más. Versículo... vamos a seguir leyendo entonces. Dice, versículo 16. Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Versículo 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Bueno, acá tenemos un tipo de Cristo que cuida a las ovejas. Acá vemos el verdadero pastor que cuida a las ovejas que no eran de él. ¿Qué significa esto? El verdadero pastor cuida unas ovejas, el Señor le da un rebaño que no son del pastor, son del Padre. Y acá Moisés está revelando esto, que da su vida por las ovejas. Él estaba cansado, moribundo, muerto de hambre, muerto de sed, todo, y defiende a las ovejas. No es que defendió a las 5 hijas para hacerse el banana, el langa, el divino. No. Él dice que acá cuidó, decía, y defendió a las ovejas. Quique se ríe. Entonces, ¿qué significa esto? Que Moisés defendió, sí, pensaríamos eso. Pero bueno, acá vemos que Moisés dice que defendió a las ovejas. ¿Por qué? Porque es un tipo de Cristo. Cristo es el buen pastor que defiende las ovejas del Padre. O sea que acá vemos que dar la vida por sus ovejas. Si yo digo, yo tengo un pastor, el primer parámetro que tiene que tener es que da la vida por mí. Y esto no es algo romántico de que va a venir una flecha y se va a tirar y va a morir tiroteado. No, dar su vida por las ovejas, que un pastor dé su vida por mi oveja, es que hoy mi pastor esté acá, que mañana lo necesite y que venga, que deja su vida de lado por las ovejas. Esto es lo que significa. Pero generalmente, ¿qué hacemos? Quiero hablar con el pastor. No, tenés que pedir audiencia porque el pastor está dando cátedra, está dando notas. Tenemos un Mick Jagger antes que un pastor, parece una estrella de cine, donde te saluda en la iglesia de por arriba, y eso es lo que estamos acostumbrados a ver. Y gente idolatrándolo, pero no entiende que ese no es el buen pastor. Es un chanta nada más, es Satanás vestido de pastor. Pero ya el Señor nos advirtió en la Biblia, guardaos de los falsos maestros. Pero la gente, claro, al no estudiar, al no leer, no pueden discernir. Pero el buen pastor, para que entendamos, es el que da la vida por sus ovejas. ¿Se entienden? Y la vida no es morirse por lo que está hablando, es que deja sus cosas de lado para atender a sus ovejas. Por eso un pastor tiene que tener... tiene que ser sustentado por la iglesia, tiene que estar abastecido, porque salario digno es del pastor. ¿Por qué? Porque se tiene que dedicar a cuidar las ovejas. A mí, ¿de qué me sirve tener un pastor que trabaja 18 horas al día? ¿Qué se va a acordar de orar por mí? No le da la matemática, no les da el cuerpo, no le da la mente, no le da la comunión, la santidad. El pastor lo que tiene que hacer, mientras nosotros estamos, él tiene que estar orando, clamando, intercediendo por el pueblo. Ese es el trabajo. Pero hoy no, es un título nada más, un cargo, donde ya parece que viene un poder de arriba y ya está. Con el título nos manejamos como los políticos, y no es así. Bueno, después vemos que en el versículo 21 dice Moisés, decía, convino en morar con aquel varón, versículo 22, ella dio a luz un hijo, bueno, se casa con Séfora, tiene un hijo que se llama Gerson. Después dice que, en versículo 23, aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto. Acá vemos que estuvo 40 años en el desierto, Moisés, siendo pulido, siendo totalmente
A ver, ¿cómo hacemos para que una persona, siendo egipcio, una de las personas más importantes del mundo, más influyente, pase a ser el hombre más manso de todo el mundo? Bueno, ahí tiene que estar Dios, y con 40 años más o menos le alcanzó al Señor para vaciarlos. Entonces, imagínense que Moisés estuvo solo con su familia en el desierto y con sus ovejas. Soledad, soledad, soledad. Y ahí es donde tuvo que encontrarse con Dios. Por eso, Maquinón, vos te estás encontrando con Dios en este momento de soledad, ¿o no? Donde vos te acostás, te tirás, mirás el cielo, las estrellas, lees un poquito, te cansaste. Y bueno, en ese proceso Dios va hablando con vos. Y ahí ya te fue sacando lo afanado, lo arrebatado, te va dando paz, te va hablando. Bueno, el Señor elige estos escenarios. Porque estando en mi casa, en el trabajo con el rock and roll, no se puede. No se puede porque Dios te está hablando y nosotros estamos en otra cosa. Exactamente. Entonces acá vemos que eso hizo con Moisés. Bueno, cumpliendo ya 40 años en el desierto, ese fue el gimnasio de Moisés. Como le decía Ale, esto no significa que nosotros vamos a estar 40 años en un desierto. Por ejemplo, David estuvo 10 años siendo en su desierto, perseguido por Saúl, que lo querían matar, estaba de fugitivo, todo lo traicionaban. Bueno, ese fue su ejercicio, su trabajo en el gimnasio. Menos tiempo. Y después teníamos Job, que estuvo 1 año, menos tiempo, pero perdió su casa, su familia, la salud, perdió todo. Entonces el Señor trata a cada uno de nosotros. 40 años en el Caribe. Y bueno, pero ahí está con que cada uno tiene su desierto. Esto no significa que cada uno, yo soy Moisés, voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, pero cada uno tiene su desierto y el tiempo es de Dios. Entonces, bueno, al mismo tiempo que Moisés estaba siendo preparado por un lado, el Señor estaba preparando a su pueblo por otro lado, que estaba siendo cada vez más azotado por Satanás, por el faraón. Entonces vemos que en el versículo 23 dice que aconteció, después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Bueno, este gemían viene por las consecuencias del pecado. La esclavitud y la servidumbre, estamos hablando de que estamos lejos de Dios, que estamos siendo esclavos. Entonces, un pueblo, cuando está lejos de Dios, comienza a clamar. Nos volvemos a Dios. Cuando estamos mal, empezamos a doblar las rodillas, a pedir, a llorar y a clamar. Entonces acá vemos que dice que gemían y clamaban. Y clamaron y subió a Dios su clamor, y el de ellos decía motivo de su servidumbre. Que estamos hablando acá, el pueblo clamó y ahí escuchó el Señor. Porque muchas veces tiene que escuchar el clamor el Señor cuando pedimos de manera desgarrada, de corazón, por nuestra dureza de corazón. Entonces vemos que se hace oír. El pueblo de Israel ora, la oración llega a oración, entonces el Señor llama a Moisés, que estaba preparando en el gimnasio. ¿Vieron cómo eso se llama providencia? Cómo Dios está trabajando en todo a la vez. Así como nosotros estamos acá en este momento, el Señor ya está preparando cosas para que nosotros, como salvadores, teniendo a Cristo, ya está trabajando a tu familia, a tu hermano, está preparando el corazón de todos para que se levante cada uno de nosotros y en su momento te llama y es Él mismo el que va a salvarlo. Ese es el método que el Señor estableció. ¿Se entiende? Hoy en día, en los evangelistas o muchas iglesias se dan de la mano, empezamos a orar fuerte, gritamos al cielo, uno se cae, el otro vomita, hacen un montón de cosas y listo. Dios tiene que hacer algo ajeno a lo que yo tenga que hacer. Eso sí, no soluciono ningún pecado, eso sí, yo no me pidan nada porque para eso está Dios. Pero no, el Señor opera de esta manera. Entonces el Señor nos tiene que limpiar y purificar a todos. ¿Se entiende? Cuando ya estamos tranquilos, mansitos, en comunión, el Señor ya preparó toda nuestra familia, todos nuestros amigos, nuestros seres queridos, gente en el mundo, para ir a salvarlos. Y Él mismo va a salvarlos. Entonces acá vemos que Moisés estaba siendo preparado y el pueblo estaba siendo preparado por otro lado. Luego dice, versículo 24, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bueno, acá vemos que primero, Dios oye. Oye nuestra oración, oye nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros deseos del corazón, oye toda nuestra situación. Después dice que se acordó del pacto de Abraham. Acá vemos que él le había dado una promesa a sus descendientes, a Abraham, a Jacob y a Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el pueblo de Israel tenía la promesa, pero estaba siendo esclavo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esa es la consecuencia de nuestra desobediencia, que podemos abortar el plan de Dios. Entonces, pero acá el pueblo se vuelve a Jehová. Entonces él escuchó, no es que él se olvidó del cosa, no, su oración hizo renovar nuevamente esa promesa.
Entonces nosotros podemos estar lejos de Dios ahora, revolcándonos en el pecado, borrachos, drogados, todo, decir, Señor, que qué sé yo, soy una basura, todo, pero podemos revertir la situación donde nos volvemos a Dios. Y Dios eso es lo que quiere, aunque muchas veces no nos da la cara de pedirle cosas a Dios. Bueno, entonces acá arrancamos con el capítulo número 3, que acá vamos a ver el 3 y vamos a llegar al 4, por ahí, que ya tiene que ver con el llamamiento de Moisés. Entonces, bueno, vemos que acá Dios, a ver, ¿cuál es la escuela de Dios? Que siempre vamos a tratar de cómo nos va a formar Dios en el silencio. Sí o sí en el silencio. Y va a hacer todo lo posible para que esté en silencio con nosotros. Levante la mano quien anda mal de celular. 3. Acá se le está rompiendo ya el celular. ¿Cómo anda el tuyo? ¿Está andando bien? Ah, yo entendí de celular. No, de celular. Ah, mío, ahí anda mal. Anda bien. Bueno, Débora está sin celular también. Le mando un saludo a Débora Layoy. Es que, pero, a ver, ¿qué significa esto? Que Dios hace lo que sea para que estemos a solas y charlar con Él. Y a veces que estamos tanto con el celular, y me incluyo, ya me lo hizo varias veces, ¿eh? Y si me lo está haciendo de vuelta porque sigo siendo re cabezón, es así de simple. Pero bueno, a lo que vamos es que Dios nos toca el celular, nos saca de acá, de allá, nos va llevando a esa intimidad con Dios. Y es la soledad. Así que yo si quiero estar en comunión con Dios, con la tele a todo lo que da, comiendo, con familia, con amigos, todo, no tengo nada que ver con Dios. Ahora, cuando estoy solo, cuando le estoy dando el tiempo, ahí es donde empiezo a tener la relación y donde lo empiezo a escuchar. Y lo empiezo a escuchar con la palabra, no con una voz mágica que viene de lo alto. Ahí vamos. Entonces, la escuela de Dios es el silencio. Dios prepara a Moisés y al pueblo al mismo tiempo, como estuvimos diciendo, para que estén listos al mismo tiempo. Y después vemos que el Señor prueba hombres. La característica de los que pueden pasar este desierto son hombres que soportan las altas presiones psicológicas y espirituales. Pero por eso te está puliendo, Ale, porque de a poquito. Ahora, cuando nos va puliendo, nos va probando, no es que de la noche a la mañana somos santos, andamos bien, todo. No, nos va puliendo, nos va el temperamento, el carácter. Después decimos, Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Pedro le dijo así. ¿Qué significa esto? Cuando estamos en el desierto, vamos a querer salir corriendo, medio correntino me salió, corriendo a cualquier parte para no soportar el desierto ese, para no estar en la soledad. Y vamos a buscar en amigos, en amantes, en la música, en el rock and roll, en el fútbol, donde sea queremos apagar ese fuego. Pero ¿a dónde vamos a ir? Dios nos está acorralando y ya no tiene sentido, no tiene gracia eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos va sacando lo egipcio. ¿No les va pasando esto de a poco? Que el Señor nos va sacando eso que ya, yo en un momento decía, no quiero grabar más, yo ya no quiero tocar, esto no me llena nada. El Chino es testigo, que estábamos acá grabando con banda, con famosos, con gente, estábamos bien. Y el Señor justo ahí me llamó. Y ya me estaba sacando del mundo. Ya hoy puedo ir al mundo, grabar todo, pero no estoy como antes, que estaba como loco, que amaba las cosas del mundo. Yo amaba los micrófonos, las guitarras, las cosas de música, pero ese era mi Dios. Seguía a Jesús, iba a la iglesia, me sentaba a la iglesia, todo bonito. Pero mi Dios eran los equipos de música y otras tantas cosas más. Pero el Señor te va sacando eso y va poniendo de primer lugar al Señor. Entonces, ¿se entiende si está haciendo eso el proceso ese el Señor con nosotros? Estamos caminando por ahí. Así que cuando pasamos un poquito que quema, no digamos, ay Señor, de 7.000 millones de habitantes en el planeta, justo a mí. Bueno, ahí vamos teniendo madurez. Bueno, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, acá de vuelta el tipo de Cristo, el pastor de las ovejas. ¿Vieron cómo el Señor Jesús se manifiesta a través de sus hijos? Elige una persona que va a apacentar a sus ovejas. A David, reflejan las ovejas físicamente, pero es como el Señor elige a sus ministros, que son los pastores que van a cuidar su rebaño. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Esto es lo que habíamos dicho, que él estaba caminando en el desierto, ya cansado, asqueado del desierto. Imagínense, 40 años donde ya la vida ya está igual, ya no tiene gracia, no tiene sentido. Hoy es igual que mañana, mañana pasado, y así en el desierto vamos a estar así. Sin esperanza no vemos. Pero ahí se fortalece la fe, si seguimos esperando en Dios, aunque sea todo un desastre. Entonces, Moisés seguía esperando,
Decía, bueno, qué sé yo, de última moriré así, Señor, de última no te sirvo nada. Capaz que era un chiste lo que iba a ser un salvador. Que Moisés, ¿vos te pensás que no se la preguntó? Como yo pensé, ¿cómo hice yo? Y abrazar me abrazo al enemigo, Ah, sí. sí, ahora ¿Viste? Bueno, lo primero que quisiste hacer, te quemó un poquito el desierto. Me decía, no, yo me voy con Satanás así, con la corbata acá. Decía, bueno, pero es lo que nos pasa a nosotros. Yo también, ustedes empiezan que en el desierto, cuando me quemaba, no quería salir corriendo a buscar cosas que me llenaban. Pero no, el Señor nos cierra todos los pasos. Pero también el Señor nos deja, ¿eh? Si queremos tanto una cosa, el Señor te deja, ¿eh? No va a estar toda la vida. Entonces, cuando viene el desierto, hay que entrar y pasarlo. Entonces vemos que dice que dejó a las ovejas ahí en el desierto y se fue hasta Horeb, monte de Dios. Acá es donde tuvo ese encuentro y donde algunos de ustedes ya van a tener este encuentro. Acá estaba en el desierto y en un momento dice que subió al monte de Dios. Después del desierto tenemos este encuentro con Dios, tenemos este encuentro con Cristo y no lo vemos a Cristo ahí con visiones. Algunos por ahí sí, pero lo que vamos a ver es que tenemos este encuentro con Dios, que Él nos va a hablar, nos va a llenar, no sé, cada uno va a tener su relación. Cada uno, esto es algo que no es que haya un parámetro único, no, ahora todos van a hablar en lengua, todos van a hacer esto, no, cada uno tiene su relación con Cristo. Entonces entra al monte Horeb, monte de Dios, versículo 2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y miró y vio la zarza, ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, acá aparece el ángel de Jehová. Hoy estamos hablando un poquito del arcángel Miguel y todas esas cosas. El ángel de Jehová es, en el Antiguo Testamento, es Cristo mismo, como que cuando se manifiesta Jesucristo. ¿Por qué? Por ejemplo, el ángel de Jehová cuando aparece, por ejemplo, se le aparece a Josué, Josué se inclina. Y acá, si hubiese sido un ángel, los ángeles te dicen, no te inclines hasta mí porque yo soy consiervo tuyo, te dice. Pero Jesucristo mismo dejó que se inclinen las personas. Incluso cuando vino al escenario mundial, se le inclinaban las personas, se humillaban ante Él y Él no les decía que se levanten, porque Él mismo era Dios. Él aceptaba la reverencia, que se postren delante de Él. Entonces acá vemos que siempre que aparece el ángel de Jehová, las personas se inclinan ante Él y Él, o sea que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque los ángeles, vos te aparece un ángel, que puede ser que te aparezca, te inclinás y te va a decir que te levantes. Porque él también adora a Dios. Entonces te dice, no, acá adoramos al mismo Dios. Entonces, pero acá es el ángel de Jehová, es el mismo. Y acá estamos hablando del encuentro con Dios que estamos esperando, que estamos buscando. Entonces dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, decía, porque a causa de la zarza que la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés. Él respondió, heme aquí. Heme aquí es el llamado cuando el Señor te dice, ya cuando entendemos que estamos siendo llamados por Dios, y todos estamos siendo llamados por Dios. No hay uno que no esté siendo llamado por Dios. Pero cuando el Señor nos llama, habla que dice, heme aquí. Heme aquí quiere decir, estoy a disposición para que... Haced de cuenta que estamos jugando un partido de fútbol y yo estoy entrenando todos los días y estoy en el banco. Y no sé, yo capaz que juego arriba, se lesiona un defensor y me dicen, vení, levántate. ¿Podés jugar acá? Sí, ahí voy, heme aquí. Y voy a jugar y doy lo mejor de mí en ese momento. Esta es la manera de que los creyentes tienen que entrar a servir a Dios, con esta actitud. Muchos se creen, yo estaba en una iglesia donde decía, no, el Señor la tiene conmigo, yo tengo este don de abrir iglesias, me decía el pastor, vos lo conocés, y dice, no, decía, pero yo, el Señor la tiene conmigo, no tengo tanto tiempo para esto, pero el Señor me llama y me llama y me llama, y el tipo se creía que era tan especial que Dios la tenía con él, y que podía vivir como quería, y sí, claro, a los ojos de las personas la iglesia crecía, iba gente, se llenaba, pero eso no tiene nada que ver que Dios esté con vos. Entonces estaba muy equivocado. Un día hablé con la palabra y le hablé de ese tema también y bueno, se habrá enojado, por algo no prediqué más de ahí. Pero bueno, las cosas son como son. Entonces bueno, vemos en el versículo 5, ¿qué es lo que le dice? Moisés le dice, heme aquí. Acá es donde le dice, bueno, heme aquí, acá dame la espada de He-Man que voy a ir a pelear y a salvar al mundo, todo. Ya estaba cerca. Pero el Señor, miren lo que le dice. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué significa esto?
Acá le dice, bueno, vamos a caminar juntos, vamos a ir a liberar el pueblo, pero sacate los calzados. Los calzados significa nuestra seguridad con lo que caminamos, que por ejemplo decimos, yo si me voy a comprar sin zapatillas, voy a ir recontra inseguro, no tengo seguridad, pero mis zapatos me causan seguridad. Y lo que reflejan es el pecado, el polvo. Las sandalias del calzado hablaba del polvo, porque en esos lados caminaban y se llenaban de tierra. Entonces lo que representaba era el pecado. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Ahora vamos a caminar en santidad, sin pecados. Así que, ¿qué es lo que le dijo? No, vení acá, pero dice, quítate los calzados. ¿Qué es lo que le dijo? Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Por ahí ahora decimos, bueno, vamos a sacar la guitarra y vamos a adorar al Señor. El Señor, antes de eso, los calzados te dice. Y nosotros que decimos, bueno, Señor, te pido perdón por mis pecados, tengo esta tentación, estoy trabajando con esto, te pido que me ayudes, limpiame y purificame con la sangre de Cristo. ¿Estoy perdonado? Y a cantar, viejo. Parece una pavada, pero es así como tenemos que ir, presentarnos delante de Dios. Ahora, si yo vengo de acá trasnochado, si vengo cansado, mal dormido y toco porque sé que toco bonito nada más, que mucha gente hace eso, bueno, ya Dios no está con nosotros. Entonces, lo que nos exige es santidad. Esto es lo que habíamos visto. Versículo 7. Y dijo Jehová, bien he visto, decía, la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Decía, pues, he conocido sus angustias. Escuchen esto, miren lo que dice acá. ¿Cómo se manifiesta Dios? Acá es algo importante. ¿Por qué? Dice, acá está mi pueblo que está sufriendo. Voy a intervenir, dice el Señor. Y fíjense cómo interviene Dios. Porque muchos quieren que nos arrodillemos y Dios haga cosas maravillosas y que nosotros no hagamos nada. Nosotros estamos mirando Netflix y el Señor trabajando. No. Lo que quiere, dice, versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del heveo y del jebuseo. Bueno, ¿qué es lo que dice acá el Señor? Fíjense cómo se manifiesta. Dice, yo he descendido. Deja el trono, su gloria, todo así, y entra en el cuerpo de una persona pecadora para empezar a orar. Eso es lo que hace con nosotros, lo que hizo con Moisés. Cuando Moisés hablaba y pasaban las maravillas, era Dios mismo que descendió y que estaba en Moisés. Y eso es lo que tiene que hacer Cristo en nosotros. Tiene que ser Cristo mismo. Tiene que haber sanidades, conversiones, la gente se tiene que quebrantar, tiene que haber, pero con el poder de Dios, no con el circo religioso, que eso es otra cosa, ¿eh? Vamos a cualquier iglesia, los invito ahora que vayamos a visitar cualquier iglesia, y a esta hora sí, es un horario de culto, y la mayoría va a estar vomitando, desmayándose, gritando, con la música fuerte, con un montón de cosas, pero eso no quiere decir que esté la gloria de Dios, aunque en su benevolencia el Señor obra igual, es el día de reposo, guarda, el Señor se manifiesta, pero el Señor ve cómo estamos adorando y el Señor pobre debe decir, ay Dios, estos son mis hijos, pero bueno, igual los amo. Pero bueno, nosotros lo que intentamos hacer es llegar a Dios como Él quiere y no como queremos. Porque si me preguntas a mí, yo llego a Dios, saco la guitarra, nos tocamos un rock. El rock de Jesús si quieren, y al toque lo hacemos. Y mi carne me pide y me agrada y vamos, pero yo tengo que adorar como Dios quiere y no como yo quiero. ¿Se entienden? Entonces, bueno, Dios desciende para librarlo de la mano del pueblo. Eligió a una persona, lo limpió, lo purificó y empieza a obrar el Señor. Lo mismo tiene que hacer con nosotros. Tiene que hacer. Tienen que conocerlo, diría. Bueno, entonces, bueno, acá sí, ya seguimos. Entonces dice que, versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor. Decía, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. O sea que el Señor ve todo. El Señor está viendo ahora cómo Macri nos está oprimiendo, sabe que no nos llega, no llegamos ni para la tarjeta sube, sabe que no, sabe todo, y sabe lo que es la opresión del enemigo, todo. Porque muchas veces nos sentimos desahuciados, nos sentimos abandonados, por ahí no tenemos para comer, no tenemos para, o no nos alcanza algo, y ya lo primero que pensamos, no, Dios ya se olvidó de mí. No, el Señor nos deja en la prueba, y Él está esperando que sigamos con fe, esperando para probar nuestra fe. Y cuando es probada, empieza a romperse todo. Entonces dice, versículo 10. Ven, por tanto ahora, yo decía, y te enviaré al faraón. Recién acá va a la cancha. 40 años después de haber matado al egipcio.
¿Se entiende? Moisés pensó que era ese momento, mató, hizo cualquiera y se fue. Pero cuando nos prueba el Señor dice, bueno, vení acá y vamos a la cancha. Y es a luchar contra Satanás, ni nada más ni nada menos. Entonces, fíjense por eso lo que es, para lo que nos está llamando el Señor, lo que es el llamado. Bueno, luego dice, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Acá donde nos empieza a quemar, donde tantas veces que hinchamos que el Señor nos use, que nos utilice, que esto, que el otro, el Señor dice, bueno, vení, que te voy a usar. Ah, pero yo no puedo, no tengo tiempo, soy esto. Empezamos a excusarnos con todo. Es una cuestión, es algo lógico que nos va a pasar. Entonces dice, versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esto es bomba, o parece algo simple, pero ¿qué significa? Tenemos que acostumbrarnos a no hacer un paso si Dios no está con nosotros. Ni uno, ¿Por qué? Porque siempre que fuimos solos, ¿cómo nos fue? Perdemos como en la guerra. Entonces, ¿qué significa esto? Acá el Señor le está confirmando de que Dios va a estar con nosotros. Pero antes tiene que haber todos estos valores. Desierto, soledad, encuentro con Dios, santidad, todo lo que demanda estar en comunión con Dios. Pero si no hacemos nada de esto y creemos, tenemos un falso optimismo de que Dios está conmigo, porque todo lo pongo en Cristo me fortalece. Vivo en pecado, no tengo comunión, no pasé ningún desierto, soy medio pelo, Dios no está conmigo. Por más que yo te diga que estuve desayunando con el arcángel Miguel, no, es algo que es una cuestión de realidad. Y esto se llama discernimiento. Discernir cuando una persona es espiritual o cuando no. Y no es juzgar. Porque muchos dicen, no, hermanito, no juzguemos, no. Hay que juzgar con justo juicio, porque el Señor nos da discernimiento. Bueno, versículo, el 12. Dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Decía, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Decía, a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre? ¿Qué le responderé? Acá aparece cuando le dice el nombre. Si me dicen, le digo al pueblo de Israel, yo llego, está el pueblo. Acá está, me mandó Dios, pero ¿quién me mandó? ¿Quién Dios? Porque había el Dios de la fertilidad, el Dios de todos los colores. Y el que más sonaba era el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, de Isaac y Jacob. Es como diciendo, bueno, el Dios de Juanito, ese anda, ese hizo esto, hizo lo otro. Y se guiaban así, no había un nombre. Entonces acá le revela el nombre. El nombre. Bueno, entonces dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, acá estamos hablando de un Dios, nosotros decimos, qué Dios raro, yo si fuese Dios me pongo un renombre. Y decían, pero yo soy. ¿Qué significa esto? Claro, pero yo soy el que soy, tampoco lo entendería. Bueno, ¿qué es lo que estamos hablando? Es que Dios es un Dios, nosotros estamos en una cápsula que es lo que es el territorio donde estamos nosotros. Poner un nombre tan sobrenatural de Dios sobre nosotros, que es algo eterno, que excede a nuestra mente chiquita, es como que no entra. Entonces, ¿qué es lo que dice cuando dice yo soy? Y ahí vemos en la Biblia que está hablando, yo soy tu alimento, yo soy tu salvación, yo soy tu providencia, yo soy tu pastor, yo soy. Y viene Jesús al escenario mundial, ¿y este quién es? Yo soy, decía, así. Y los fariseos se querían matar, decían, no, y por eso lo querían apedrear, porque esa palabra no se podía decir, los judíos no podían decir yo soy. Y cuando viene Jesucristo, decía yo soy. Cuando todos le decían, pero ¿vos quién eres? ¿Qué esto, qué lo otro? Yo soy y yo soy. Y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, que decía, yo soy el pastor, yo soy Jesús viene y confirmó todo. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy tu salvación, yo soy todo. Entonces se hizo carne lo que era el verbo, lo que era Dios mismo se hizo carne y mostró que el yo soy estaba en la tierra. Entonces, yo soy abarca un montón de cosas. Yo soy tu salvación, yo soy la vida eterna, yo soy la vida, el camino, la verdad, la vida. Bueno, yo soy. ¿Se entiende la magnitud de esta palabra? Abarca todo. No, es terrible. Es terrible.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces hasta acá le da la revelación del nombre de que dice yo soy. Vamos a ir recortando. El versículo 19 dice, más, a ver, sí, vamos para acá, podemos ir recortando. Más, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. A ver, nosotros estamos hablando de que debemos ser libres de unas esclavitudes que por ahí estamos siendo atados. Y acá no existe el hombre espiritual, no, como decían los fariseos. ¿Nosotros esclavos de qué? Cuando Jesús le dice a los fariseos, decía que son esclavos, los fariseos decían, no, nosotros esclavos de que nunca hemos sido esclavos de nada. Bueno, el tema es que vos lees la Biblia y fueron esclavos menos en el periodo de David, después todo el resto eran esclavos. Y cuando Jesús estaba hablando con estos fariseos, estaban siendo esclavos de Roma. Entonces estamos viendo que estaban siendo siempre esclavos. Entonces, ¿qué significa esto? Que siempre tenemos nosotros esclavitudes, siempre cosas que ser libre, que romper. Hay que identificarlas y romperlas y ser libres. De eso se trata esto. Y esto nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Acá nadie es más pecador que nadie, ni menos pecador, pero tenemos que ir corrigiendo nuestras cosas. Entonces yo digo, bueno, yo por ahí tengo tentaciones con robar. Ay, mira este. Ah, sí, pero vos tenés tentaciones de esto. Ah, pero el otro tiene... Bueno, y todos tenemos cosas. Pero el tema es que hay que identificarlos y corregirlos. Si no, la evidencia es que soy un pagano, porque vivo igual que los paganos. Pero los hijos de Dios vamos puliendo todos estos pecados y todas las esclavitudes. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa? Queremos ser libres. Estábamos hablando la semana pasada de la libertad, ya sea por brujería, ya sea por maldición hereditaria, ya sea por, no sé, alcohol, sexo, lo que quiera. Queremos ser libres. Entendimos la palabra, Moisés con Cristo, vamos, todo bien. Pero, ¿qué va a hacer Satanás? Te va a decir, bueno, vaya mi hijo, vaya, nomás que ustedes tienen las promesas de Dios, ahí tienen, vayan con Dios. No, Satanás, ¿qué es lo que dice? El faraón representaba a Satanás. Entonces dice, más, versículo 19, más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea que acá tiene que haber un sacudón, mano fuerte de parte de Dios. Por eso son tan duras las libertades, ser libre de algo, porque hay un sacudón de Satanás, un choque espiritual. Viste que voy a decir, la semana me duele la cabeza, me caí. Y claro, si Dios está interviniendo, está peleando contra Satanás. Y nosotros estamos en el medio. Y nosotros sentimos esa aflicción, ese dolor, ese zarandeo. Pero acá Dios nos está hablando de que tiene que pasar. Muchos queremos que, Señor, liberame de todo, plin, la varita mágica y chau, me arreglé todo. Pero como todas las iglesias venden esto, parece algo que es normal, pero no. Hay una guerra y lleva un tiempo y un periodo. Ojalá que Adriana Grosso esté mirando, igual ahora le voy a pasar el video porque justo el miércoles estábamos con ella y estábamos orando por ciertas cosas y tiene que entender que lo que está pasando es una guerra, es una lucha. No es algo que, ay, que me voy a morir, ay, que qué sé yo, uy, encima se me cortó la luz. Bueno, primero lo tomamos así, pero cuando entendemos que es una guerra, descansamos en Dios. Bancamos como podemos, eso es otra cosa. Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto. Fíjense la diferencia que hay ahora. Estuvimos toda la vida de esclavo y nunca pudimos ganar una batalla. Esta vez es distinta. ¿Por qué? Porque dice, pero yo extenderé mi mano, dice Jehová, yo soy. Dice, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Terrible, terrible. Acá vamos a ver maravillas en este periodo, en este proceso de libertad. Y no es maravillas de que acá se abrió el Mar Rojo, plaga, todo. Y es lo que queremos. Por ahí decimos, a ver, no sé, viene un malo y nos oprime. Me sacó la lengua aquel. Señor, que caiga el fuego sobre él, que se queme ahí adelante de todo. Y queremos eso, ¿no? La carne nos tira. Pero no van a pasar estas cosas. Lo que va a pasar es que vamos a ser oprimidos, pero vamos a ver la mano de Dios cómo nos va a sacar. ¿Estás pasando malaria económica? El Señor te va a ir dando todos los días. ¿Vas a estar mal de salud? El Señor te va a ir dando todos los días un poquito más. Entonces, y ahí vamos viendo. Y esos son milagros y maravillas, porque Dios está obrando. No como quisiéramos, Nosotros queremos que yo ser especial, yo soy el elegido, soy el único, así. Pero Dios, exactamente, así queremos ser. Entonces decía, los heriré a Egipto con mis maravillas. Decía, ¿qué haré en él? Que dice, entonces os dejará ir. Acá vemos que va a haber tenemos, primero, para salir libre de esta esclavitud, va a haber una oposición de Satanás. Después vamos a ver el poder de Dios. Pero insisto, identifiquemos el poder de Dios. Ale, Cristian, el chino, todo, identifiquemos que en la semana, ¿cómo operó Dios? Y no estamos hablando de una gran maravilla, identifiquemos cómo me salvó cómo me dio paz en este momento, cómo me sustentó, cómo me abasteció, y ahí estamos viendo las maravillas. Tenemos que estar afilados.
Pasa que no, si nosotros estamos esperando, estoy mal de plata, ganarme la lotería, estoy mal de salud, que vaya al médico y sanar de manera asombrosa, generalmente no va a pasar, aunque puede pasar, pero no debemos esperar de esa manera. Pero sí ver cómo el Señor día a día, poquito a poquito, está con nosotros, porque dice, yo estaré contigo. Entonces, no vamos para atrás, aunque parezca que estemos en valle de sombra de muerte. Bueno, capítulo 4. Ahí vamos a ir viendo, sí, estamos bien de tiempo, todo, ¿no? Estamos bien. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, que ellos no me creerán. Bueno, acá empieza a luchar el Señor con nuestra incredulidad. Nosotros decimos, bueno, yo voy a predicar, yo voy a ir a salvar a mi familia, voy a ir ya siendo llamado, pero no me van a creer, porque claro, venimos de una vida de fracaso, venimos todos donde decimos, sí, Dios estás conmigo, pero ¿cuántas veces dije, Dios está conmigo y nunca estuvo? Bueno, pero cuando pasamos el desierto, cuando Dios nos llama y dice, ahora el Señor está ahí. En otro momento no estaba. Moisés pudo haber dicho, Señor, vos estabas conmigo y estaba en el desierto y maté al egipcio. Y no estaba. Entonces nosotros estamos como medio quemados. O lo mismo que decías vos, sale la otra vuelta. Si tiene fe, tire los anteojos que no va a ver, que va a recuperar la vista, no va a ver nada. Esos son pavadas, esos son sanat, eso te hacen los brujos, los tarotistas, todas esas cosas, que entra a la iglesia. Pero acá vemos que es un trabajo arduo, sereno y son sistemáticos, son una semana bien, seguimos, así debemos caminar. Entonces acá dice que ellos no me creerán. Tenía incredulidad Moisés, dudaba de que Dios estaba con él. Dice, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Claro, como diciendo, vos, encima imagínense, que ¿cuántos hay que dicen, no, Jehová está conmigo, Dios me habló, Cristo me hable, que esto, que el otro? Y de todos los que hay, y si yo le digo, bueno, Dios me habló y me dijo esto, no me va a creer nadie. Es una cuestión lógica. Pero bueno, acá vamos a ir viendo cómo va surgiendo. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Acá vamos, esto está bueno. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le dice a Moisés. Y él respondió, una vara. ¿Qué habíamos dicho que era una vara? ¿Para qué servía? Ahí va. ¿Qué significa? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. La vara representa la autoridad del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor iba con su cayado, el cayado significa la guía de las ovejas. Con el cayado las corría por acá, vengan por allá, se quería ir una vez por acá, bueno, y las llevaba. Pero con la vara, si una oveja insiste en desviarse, le podía dar con la vara. Venía un lobo y se defendía con la vara. Entonces es una disciplina que le daba a las ovejas. Y el Señor, ¿cuántas veces por cabeza dura que persistimos en el pecado o en desobedecer todo? El Señor nos disciplina porque Él es el pastor. Entonces ahí vemos donde podemos pasar una crisis económica y es una disciplina, donde podemos pasar un problema y ahí tenemos la vara, que es la disciplina y es una autoridad. Cuando el Señor le da una vara a un pastor, es la autoridad de Dios. Acá le está dando la autoridad a Moisés para que vaya a buscar al pueblo. Por eso tiene que ser respaldado por Dios. Yo no puedo decir, no, mi papá era pastor, entonces somos herencia de pastor, yo soy pastor. No, vos tenés que pasar por este proceso. Por más que tu papá sea, no sé, He-Man, no sé, el que quiera, pero Dios estableció esta manera. Entonces, vemos que la vara, incluso Jesús dice que volverá en la segunda venida con vara de hierro. Imagínense lo que es una vara de hierro, viene a romper todo, viene a hacer justicia. Todos los locos que están en el mundo, en la maldad, todo viene a hacer justicia. Eso significa disciplina, viene a corregir, viene a solucionar todo. Entonces acá dice que una vara, versículo 3, él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra. Bueno, acá vemos que esto ya lo habíamos visto en una película seguramente. Y Moisés huía de ellos, de ella. ¿Qué significa esto? Moisés tira la vara al piso. La vara se convierte en una culebra y Moisés tiene miedo. Ahora vamos a ver qué significa esto, qué es lo que representa. Ahí vamos a ir. Versículo 4. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió la vara en su mano. Bueno, hasta acá. Primero, la vara dijimos que significa la autoridad de Dios. Por eso hay miles de pastores, millones, billones de pastores que no tienen la vara de Dios, que se autoproclaman y están ahí. Entonces, cuando es una autoridad que Dios te da, es una autoridad que Dios está con ese pastor, lo que está diciendo es que tirar la vara al piso significa despreciar
ese poder, ese llamado. ¿Cuántos pastores hay hoy que tienen la autoridad, son llamados por Dios y se tiran al adulterio, se tiran al dinero y un montón de cosas? Se están tirando la vara al suelo. ¿Se entiende? Están despreciando el llamado de Dios. Porque pueden empezar bien todos, tienen la vara, la autoridad, todo, pero después con la comodidad salimos al desierto y ahí te quiero ver. Ahí es donde caen la mayoría de los verdaderos hijos de Dios. Entonces dice que tiró la vara al piso y se hizo una culebra. Entonces acá vemos que se convirtió en Satanás. La misma vara cuando la tiramos al piso, Satanás toma el control, toma la iglesia, Satanás, lo que sea, la autoridad, la toma Satanás. Entonces, ¿cuántas veces vemos pastores que hablan de Dios muy bonito todo y están siendo usados por Satanás? Y hasta vos decís, pero mirá, esto es satánico lo que están haciendo. Y lo hacen y la gente, amén, amén. Bueno, es que esto pasa. Entonces dice que Moisés huía de ella. Esto es lo que significa. El Señor me da una autoridad, la palabra, me da el espíritu, la vara, todo, tengo la autoridad. Donde la tiro al piso, la menosprecio, se convierte en Satanás. Y lo que voy a tener es miedo y voy a huir. Porque ante Satanás no tenemos herramientas de luchar ni de pelear nada. Somos hombres muertos con Satanás. Por eso hay que estar cubiertos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y hacer todo como Dios manda. Pero hoy las iglesias desordenadas, no es que estoy ensañado, qué sé yo, pero es muy común ver que gente que 3 días de cristiano están ministrando en los cultos, echando demonios y haciendo cosas que nada que ver. Pero bueno, ahí vemos que eso es imprudencia, es negligencia, se llama eso. Entonces vemos que eso es lo que significa. Y después le dice, tómala de la cola, que agarra a la serpiente, a Satanás de la cola y vuelve a tomar la autoridad. Es lo que nos dice que el Señor, que puede pasar que caemos en pecado, persistimos, todo, y la autoridad se convierte en Satanás. Pero el Señor dice, andá y tomala de nuevo. Entonces hay que saber por dónde uno está caminando. Uno tiene que saber si se está alejando, decir, Dios, mirá, yo doy la palabra muy bonito, la gente se convierte, pero yo no tengo comunión con vos, estoy acá, estoy mirando cosas que no tengo que mirar, todo, y empezamos a decir, epa, la vara se convierte en Satanás. ¿Se entiende? Entonces seguimos. Entonces, bueno, lo que significa también la vara es el gobierno. El gobierno, el tema es que Satanás gobierna la iglesia cuando tiramos la autoridad. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Bueno, versículo 6. Le dijo, además, Jehová, mete ahora tu mano en el seno. Y él metió la mano en el seno y cuando la sacó, he aquí que de su mano estaba leprosa, como la nieve. ¿Qué significa? Acá lo que le dice el Señor, meted la mano en el seno. Hagan de cuenta, bueno, no sé cómo eran la ropa hebrea. Le dice que se abra así y que meta la mano por la remera, no sé cómo explicarlo. Entonces le dice que meta la mano y la saca y estaba leprosa. Acá estaba hablando con cara a cara, lo estaba probando antes de ir a la cancha a Moisés. Entonces esto es lo que pasaba. Entonces, ¿qué significa la lepra? Generalmente. Y también. Mira, la lepra lo que significa es el pecado. El pecado. Cuando una persona está leprosa significa que hay pecado. Que una persona que está sucia, contaminada, tiene que ver con eso. Y lo que le dice el Señor es meter la mano en tu corazón. El corazón es lo que tenemos, es nuestro sentimiento, todo. ¿Se entiende por lo que va? Ya sabe por dónde viene. Entonces le dice, claro, entonces le dice, ¿el corazón qué significa? Que el corazón está escondido, lo que menos nos imaginamos, que es lo que tenemos en el corazón. Por eso David le decía al Padre, decía, Señor, decía, muéstrame mis pecados, mis transgresiones, no quiero... Porque claro, nosotros ni sabemos la perversidad que hay en el corazón, ni nos imaginamos lo perverso que hay. Está ahí mansito, pero ni nos imaginamos qué es lo que hay. Y fíjense lo que dice. Bueno, era leprosa. Entonces la lepra es, ¿qué significa esto? Que la lepra sale dentro del corazón y sale para afuera. Por eso la necesidad de estar constantemente con el Espíritu Santo y en comunión. ¿Por qué? Porque todo lo malo que tengo yo dentro contamina. Por eso siempre que vemos la palabra que decimos, hablamos con las personas, no, la verdad que a mí me va mal porque el pastor era malo, porque mi tía me pegó, porque esto, porque de chico, porque lo otro, y no nos damos cuenta que el corazón nuestro es lo que está podrido. ¿Se entiende? Por eso muchas veces queremos buscar justificarnos en personas. Pero lo que estamos viendo es que la putrefacción está dentro nuestro. Entonces eso es lo primero que tenemos que solucionar, que corregir.
Entonces dice que, bueno, la lepra sale del corazón. Versículo 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno. Y él volvió a meter su mano en el seno y la sacó de nuevo del seno, y he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea que metió la mano, la mugre que había en el corazón, saca mugre. Le muestra lo que había en el corazón, que era la mano leprosa. Se asustó y decía, bueno, mete la mano de nuevo. Mete la mano y después la saca y la saca limpia. ¿Qué significa esto? Acá estamos hablando de que Dios limpia el corazón. Él mismo nos puede restaurar. Por más que estemos leprosos como esa mano, así todo cochino, el Señor limpia nuestro corazón y volvemos a estar santos, santificados. ¿Se entiende cuál es el mensaje? Entonces vemos que Dios limpia. ¿Pero para qué lo está limpiando el Señor? Para la obra. Lo está limpiando para la obra de Dios. Imagínense cuántas veces hay personas que quieren orar por otras personas, le ponen la mano en la cabeza, hacen todo un show y viven en pecado, tienen familias desordenadas, son todos, bueno, ¿por qué? Porque tienen todo el corazón lleno de lepra y así quieren ayudar. Entonces se da cuenta que yo les toco con mis manos todas cochinas, lleno de fornicación, de adulterio, no sé, de hurtos, de mentiras, todo, y lo empiezo a ministrar a ustedes. Mi mano pegajosa, primero, el pecado es contagioso. Entonces yo con mi mano leprosa empiezo a tocarle a todos ustedes, ¿qué les va a pasar? ¿Estamos de acuerdo en esto aquí? Que las iglesias hacen eso. Pero ¿qué pasa? Si yo no conozco al ministro, al pastor, y sé que no es un hombre de Dios, no, yo no me dejo tocar. No es anti, no es ser... Pero yo cuando conozco el testimonio del pastor, alguien, bueno, ahí sí, ya es otra cosa porque sé que vive de una manera temerosa de Dios. Entonces, acá vemos que una mano leprosa es lo peor que les puede pasar. Vos te querés sanar de un dolor de cabeza y yo te estoy poniendo todos mis demonios inmundos. ¿Se entiende? Por eso hay que tener cuidado con estas cosas. Entonces, ahí vemos que Dios limpia, pero ¿para qué? Para la obra. Entonces acá lo estaba limpiando a Moisés para que vaya a ministrar a su pueblo, a liberar a su pueblo. ¿Vieron cómo Dios hace su trabajo? Luego dice, sí, pero para que quiero recortar un poquito. Bueno, el tema es que acá lo va tratando a Moisés. Primero, le hace tirar la vara. Lo humilla a Moisés para que vea su miedo, su temor, que lejos de Dios iba a tener miedo de Satanás. Eso es lo que le mostraba. Como diciendo, no te despegues de la vara. Vio el poder, vio que estaba, le hace salir de su pecado. Entonces acá vemos que Moisés vuelve a creer en su poder. Mete la mano, lepra. Que qué sé yo, lo limpió y listo. Va preparando el poder de Moisés. Por eso no es que Moisés sale y dice, bueno, que se abra el Mar Rojo y se abrió porque sí. No. Hubo una preparación. Hoy en día muchos cristianos quieren hacer milagros y grandes cosas de héroes de Dios y no pasaron por estos procesos. Por eso no pasa nada. Entonces quieren sanar a una persona y terminan siendo unos sanateros. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque no son sanos ellos mismos. Tienen el corazón lleno de mugre, no tienen la vara, un montón de cosas. Entonces ahí estamos viendo que Dios hace todo de manera perfecta. Y es así como está trabajando con nosotros. Estamos en el desierto, estamos por subir al monte de Horeb, donde vamos a tener este encuentro. Cuando estemos en este encuentro y el Señor te dice, bueno, ¿tanto te preocupa tus hijos, esto, lo otro, qué sé yo? Bueno, ahora yo me voy a encargar, pero vos solamente sujetate y sometete. Te limpió, te purificó, hizo todo y en ese momento te llama. Limpia tu corazón, yo te perdono, vamos y vamos a la cancha. Y ahí en ese momento el Señor empieza a orar y lo va a convertir y va a hacer todo lo que tenga preparado Dios. Entonces, esa es la manera que Dios está preparando, que está haciendo con nosotros. Versículo 9, vamos. No, versículo 8. Y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea que el Señor le dice, anda y van a ver señales en Moisés. ¿Qué significa esto? Cuando hay una persona que es un hijo de Dios y que Dios está con él, van a ver señales. Y no que va a caer rayos del fuego, del cielo y esas cosas. Porque yo voy a tener 80 hermanos, por ejemplo, y uno con corbata y hasta, wow, mirá la cara de santo que tiene con esta cara, no puede ser al cielo así de una. Pero no nos guiamos por eso. Pero los que son de Dios son distintos. Porque te das cuenta que Dios está con esa persona. Y no con otros charlatanes de que están que se van a dar cuenta de eso. Entonces, Moisés fue y le dio señales. ¿Ustedes se creen que al pueblo de Moisés no fueron miles de salvadores a querer salvarlo? ¿O con profecías o con cosas? Bueno, Moisés fue y el Señor dice, yo estoy con vos. O sea que tenía que tener señales.
Bueno, entonces acá vemos que Moisés decía, versículo 9, y si aún no oyeren estas señales, decía, ni oyeren la voz, tomarás, decía, de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y cambiarán aquellas aguas y tomarás del río y se hallará sangre en la tierra. Bueno, acá empiezan todos los que son las señales. Acá cuando vemos una persona de Dios, como dijimos, tiene que estar avalado por Dios. Y nosotros, ¿cómo nos guiamos por las señales? No estamos hablando nada místico, nada, no, sino lo que está en la Biblia que empieza a pasar. Ahí estamos viendo las señales. ¿Se entienden? Si decimos esta semana vamos a ser oprimidos, esta semana es esto, ahí estamos viendo las señales, estamos viendo que Dios está con nosotros. ¿Se entienden? Bueno, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! O sea que fíjense cómo es esto. A Moisés ya lo preparó, ya lo pulió. Ya estaba listo, vamos a la cancha, ya tenés todo, ya te limpié, te purifiqué, yo estoy con vos, tenés milagro, tenés poder, 40 años entrenándote, le dijo el Señor, qué sé yo, y Moisés, vamos a la cancha, no puedo, no quiero. Esa es la postura de Moisés. Y fíjense que dicen, entonces Moisés dijo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Bueno, acá lo que les dice, anda a predicar. ¿Y qué es lo que le dijo? Soy tartamudo. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces nosotros metimos excusas? Y las mejores excusas, como cuando íbamos a la esquina, ¿te acordás que vamos a la iglesia ahora, qué sé yo? Bueno, te iba a mentir, pero no tengo nada que hacer. ¿Te acordás? Bueno, ahí tenemos todas las excusas. Todas las excusas. Entonces, ¿qué significa esto? Que se abatató Moisés. Dijo, bueno, vamos a la cancha y ahora me empezó a quemar. Y pasa esto. Entonces, ¿qué significa esto? Primero que lo estaba mintiendo, porque todos dicen, no, Moisés era tartamudo, porque por este versículo. Pero la palabra, a ver, si nos vamos a lo que es Hebreos 7:22, ¿quién lo tiene por ahí? No quiere. Hebreos 7:22. Vamos a ver qué es lo que... Vemos que Moisés miente. Y acá está la excusa. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No, pasa que cayeron 7 gotas, Señor, no pude ir a la iglesia. Y ahí empezamos con las excusas. Hebreos 7:22. Sí. Hebreos 7:22. ¿Hebreos? Ah, no, perdón, Hechos 7:22. Sí, porque lo tengo medio borrado acá, ya está tan escrita esta Biblia que ya no. Hechos 7:22. Acá nos está hablando de la realidad de Moisés, de... Bueno, era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, acá lo que nos está hablando, y en otro versículo habla de que era un buen orador. O sea que lo que nos está hablando es que acá está diciendo yo soy tartamudo, y en la palabra nos habla en otros versículos de que no era tartamudo, era poderoso en palabra y era un gran orador. O sea que no era tartamudo. Entonces, pero acá que lo que hizo es le puso excusas al Señor. ¿Cómo nos vamos a excusar en el Señor? Anda a hacer esto, no puedo, no tengo tiempo, soy viejo, estoy grande, estoy gordo. ¿Vieron cuando? Esas son las excusas. Pero acá el Señor lo pone en evidencia de que era una mentira. Entonces, Moisés le dice, soy tartamudo, no puedo predicar. Le agarró miedo. Entonces dice, y torpe de lengua. O sea que eso es mentira. Versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, quién hizo al mudo y al sordo? Y que vea, y el que ve y al ciego. ¿Qué significa esto? Acá le dice, a ver, vos me decís, no sé hablar. El Señor te dice, vos te pensás que yo no sé, que yo les doy la vista, les doy el habla, les doy a todo, yo tengo todo el control de todo, y vos me venís a explicar de que no podés hablar. Eso es lo que primero, ahí lo está humillando, lo está apaleando un poquito. Entonces dicen, ahora, pues, ve, y yo estaré con tu boca. Bueno, esto es lo primero que tenemos que pedir. Que no importa lo bonito que hablemos, la corbata hermosa que tengamos, lo que, no sé,
todas las herramientas que tengamos, lo que importa es que Dios esté con nosotros cuando hablemos. Esto es fundamental, porque por la voz está el poder de Dios en la palabra. Esto es lo que tenemos que hacer, que Dios esté con nosotros y en la palabra. Porque por ahí queremos un rayo o algo, no, en la palabra. El Señor eligió el medio por la palabra de Dios. Entonces le dice, versículo 13, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, decía, por medio de aquel que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, bueno, acá le envía, dice, no, mándame otro, uno que me ayude, alguien que hable mejor que yo. ¿Se entiende esto? Hace de cuenta que vamos a predicar, no, manda otro que esté mejor. Y así estamos, así estamos siempre. No servimos, ¿por qué? Estamos por ahí en la iglesia, se cae el techo. Ay, pero tiene que venir alguien a arreglarlo. Ah, no, pero este canta feo. Ah, no, pero aquel. Estamos así, pero no hacemos nada. Entonces, ¿por qué? Porque siempre estamos esperando que otro haga el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Entonces acá el Señor se enojó con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Lo que le está diciendo, porque le va diciendo que, bueno, va a ir Moisés con su hermano Aarón para que hable. Entonces decía, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón para que hable? Dice, levita, decía, ¿y el que habla bien? A ver, ¿qué es lo que le dice? A ver, vos Moisés decís que hablás mal y querés que vaya Aarón que habla igual de mal que vos. Eso es lo que le está diciendo. ¿Se entiende? Este versículo es medio como que hasta se enoja, pero hasta con estilo, porque le está diciendo, bueno, vamos a mandar a Aarón que habla igual de mal que vos. Así de simple, como que no era un supernatural o un super, porque esa es la idea del hombre, que tiene que ser como uno quiere. Entonces el Señor le dice, bueno, voy a llevar a Aarón, pero hablan uno peor que el otro. Pero yo voy a estar ahí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, después dice, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte y se alegrará en su corazón. Bueno, ¿qué significa esto? Segundo paso. Cuando el Señor nos llama para ir a la obra, nos va a poner gente que nos va a hacer bien para poder caminar. No lo manda solo, lo manda a su hermano y su hermano se pone contento. ¿Qué significa esto? Yo a mí también en estos últimos tiempos, también después de una soledad, todo me trajo al chino, mi hermano, que se convirtió en Cristo, todo está acá, y estamos caminando juntos, pero 10 puntos. Pero ¿qué pasa? A mí me vino bárbaro porque yo venía solo. Él también venía de sus azotes, todo, y cuando nos juntamos es como que el Señor sabe eso, la necesidad que yo tenía, la necesidad que él tenía, y usa todo de esa manera. Por eso cuando sale no te va a mandar a vos solo. Va a traer un familiar, un amigo, un tío, no sé, una pareja, una familia, no sé. Pero el Señor, ¿para qué? Para que estemos bien, no nos sintamos solos, porque ya pasó el desierto. ¿Se entiende? ¿Vieron? Porque es un Dios de amor. No, si no te manda solo y bueno, hace lo que quiera. Pero no. Acá vemos que envía al hermano Aarón para recibirte. Tú harás de él y pondrás en su boca las palabras. Bueno, acá vemos que Dios trabajó con ambos, a los dos. Así como estaba trabajando con Moisés, también estaba trabajando con Aarón. Entonces, así como el Señor está trabajando con nosotros, está trabajando con gente que no conocemos o que ni nos imaginamos que son esas personas los que van a estar con nosotros. ¿Se entiende? Por eso hay que tener visión de eso. También cuando oramos, Señor, Padre, envíame consuelo, ayuda, que esto, lo otro, lo que nos va afligiendo, así nos estamos adaptando al plan de Dios y no a lo que queremos. Señor, dame de comer, dame una casa, un auto, una camioneta, dame sanidad, dame esto. No, Señor, dame consuelo, dame un amigo, dame esto, dame una pareja, dame esto. Tenemos que estar acorde a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así se pide. Y así estamos en sintonía con su voluntad. Bueno, ahí ya vamos cerrando, ya terminamos, dice. Versículo 15, tú hablarás a él y él pondrá en su boca las palabras. Y estaré en tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Todo guiado. No importa si hablas mal, si sos gordo, si sos flaco, si sos enano, si sos narigón, si tenés plata, si no tenés plata, no importa. Lo que importa es que Dios esté con nosotros. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo. Y él te será en ti en lugar de tu boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué significa? Acá el Señor empieza a armar el cuerpo. Decía, bueno, Él va a hablar, vos vas a estar, y empieza a formar. ¿Qué significa esto? El Señor nos pone acá, bueno, me pone a mí con la palabra, al maquinón lo pone para otra cosa, al chino para otra cosa, a vos para otra cosa, y eso es el cuerpo de Cristo. Porque no es que llama a uno y ese uno hace todo, no. Acá lo pone a Aarón para que hable, después pone a la hermana, después pone, y empieza a armar el cuerpo.
Y así es como debe caminar. Aunque últimamente vemos que personas egocéntricas quieren hacer todo. Vas a la iglesia y tocan, cantan, limpian, barren, no dejan que nadie haga nada. O sea, el hombre orquesta son. Bueno, Dios no quiere saber nada con eso, porque no somos tan importantes como para ocupar todo y abarcar todo. Y además, que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, cada uno identifique su ministerio y hay que desarrollarlo. Yo cuando me di cuenta que la palabra era lo que me apasionaba, empecé a dejar de lado todo. La alabanza, el querer servir, un montón de cosas, y me dediqué a esto. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer en excelencia. Pero ¿qué pasa si hubiese estado en la alabanza, hubiese estado saliendo a evangelizar, hacer un montón de cosas? Y hubiese estado en un 3% de cada cosa. Hubiese hecho muchas cosas y todas mal. Ya terminamos. Versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Bueno, entonces, hasta acá, ¿qué es lo que estuvimos viendo? El llamado de nosotros a servir. Yo sé que ahora por ahí estamos desesperados de salir de la esclavitud, de recibir las bendiciones, todo, pero acá estamos viendo que el Señor es lo que está esperando de nosotros. Es que le podamos servir, apartarnos del pecado, caminar con Él, todo a la manera de Dios. Hay que volver a leerlo esto. Igual esto creo que quedó grabado, no sé, el internet estaba muy lento, pero después vemos. Entonces, bueno, acá vemos que Dios tiene preparado todo lo que, todo lo que ya es nuestro ministerio, nuestro servicio, todo con las cosas de Dios, el Señor ya lo tiene preparado. Nosotros tenemos que ir caminando y desarrollarlo. Si no desarrollamos los dones, los talentos o todas estas cosas, vamos a estar siempre en la nada. Entonces, acá lo que estuvimos viendo es el llamado, la preparación en el desierto. Ya nació Cristo, ya dentro de nosotros, ya Cristo ya nació. Y cada uno está en diferentes niveles, uno va creciendo más, otro menos. El Señor nos va puliendo, estamos tratando de salir de la esclavitud. Y ya en el llamado, en este encuentro, acá falta el encuentro con Dios. Vamos a encontrarnos con Dios y ahí ya Él nos va a dar las órdenes. Para qué nacimos, para qué vivimos, hasta nuestro nuevo nombre, porque dice que tenemos un nombre. Entonces ahí es donde nos encontramos con Dios. Era para esto. Yo cuando me di cuenta que era la palabra lo mío, me di cuenta que nací para esto. No digo que soy un genio, pero a mí me gusta y yo siento en mí, para mí que otra cosa no me llena tanto como estudiar o leer. Es mi parte. Pero después cada uno tiene que identificar eso, que son miles de cosas. El cuerpo de Cristo es muy amplio. Entonces cada uno tiene que identificar eso y no se van a sentir más pleno que eso, que cuando encuentren en esa sintonía con Dios y sirvan de esa manera. Y después va a ser un placer servir. De decir, bueno, el Señor me preparó para esto y es un placer. Porque muchos lo toman como, bueno, hay que predicar. Una vuelta fui a la iglesia Estamatea, que me habían invitado unos chicos, y justo era el cumpleaños Estamatea. Y se le pasaban haciendo chistes, como que no quería predicar porque era el cumpleaños, y hacían chistes, no, que podría estar en mi casa tomando, festejando el cumpleaños, pero tengo que predicar. Casi me levanté y le iba a tirar con una silla de la bronca. ¿Por qué? Porque es algo santo, es algo que es agradable, es algo que es lo máximo. No podés renegar nunca de algo que es de Dios, de que Dios te da. Porque de última no lo tomé, no lo quiero y chao. Pero no se puede renegar con estas cosas. Pero bueno, entonces, hasta acá lo que necesitamos es el encuentro con Dios. Nos va a dar la vara. Esto también, pongámoslo en práctica la semana. Que el Señor, ya al ser hijos de Dios, tenemos una autoridad, tenemos una vara. Empecemos a orar con más fuerza, porque tenemos autoridad. A veces no queremos orar porque decimos, yo soy un 4 de copa, no pasa nada. No, que esto, que lo otro. No, pero el Señor nos da autoridad. Entonces, pedamos perdón, estemos limpios del corazón todo, y vamos a empezar a usar la vara, vamos a empezar a ver qué pasa. Y empecemos a orar por los seres queridos, por nosotros, empecemos a cortar, a cancelar todo, pero de manera ordenada. ¿Estamos bien? Entonces, bueno, estos son los niveles que el Señor nos está llevando. Ya metimos estamos ya llegando al capítulo número 5. La semana que viene vamos a ver Moisés que vuelve a Egipto. Y acá se encuentra con Satanás. Y acá es cara a cara con Satanás. Entonces, hasta acá toda la preparación, que vamos caminando en esta preparación, así que no perdamos el paso, seguimos preparándonos así. Y la semana que viene nos encontramos cara a cara con Satanás. Así que, pero bueno, entonces, ¿alguna preguntita? ¿Algo? ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? Esto
por eso se grabó solamente el estudio.